Ellas son las mujeres en puestos de poder y toma de decisiones en este gabinete paritario. Vamos a conocer sus ideas, vamos a conocer cómo van a trabajar desde este gabinete paritario, donde las mujeres también tienen la voz. Bienvenidos a la serie Las Mujeres del Gabinete en Brutalmente Honestas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a esta serie Las Mujeres del Gabinete. Hoy me complace y me da muchísimo gusto recibir a una gran amiga y una mujer extraordinaria en todos los sentidos. Muchas gracias por tu visita, querida Lorena. Ay, al contrario, Wendy. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo, con tu teleaudiencia, y encantadísima de poder platicar contigo y con todas. Muchas gracias. Pues tú traes toda la experiencia del mundo, todo el conocimiento, todo el talento. Wendy, dicen que se sabe más por viejo que por diablo, así es que pues yo creo que sí, ya me corren los años, claro. Y con todo esto vienes a sumar a un gabinete paritario, el primer gabinete paritario en Aguascalientes, y eso es, yo creo, muy valioso. Yo creo que sí, sin duda la gobernadora Tere Jiménez ha tenido que tomar decisiones de arranque de su gobierno muy importantes, y la primera de ellas seguramente fue la conformación de su gabinete y la decisión además, uno, de respetar la ley, porque finalmente hoy existe ya una ley en el Estado que obliga a los titulares de los, en este caso de los gobiernos, a integrar un gabinete paritario. Es la única que hoy por hoy lo está cumpliendo, y creo que Margarita Gallegos, ¿sí? Entonces, primero, pues hay que reconocer, hay cumplimiento de ley, hay voluntad. Y segundo, creo que es un gabinete en donde nos acompañan muchas mujeres jóvenes, que es valioso porque hay que formar cuadros. Yo recuerdo cuando a mí me dieron la primera oportunidad, tenía 23 años, Wendy. Fíjate. Fui delegada de Profeco, y entonces en aquellos años las voces decían, oye, pero esta niña va a poder con el puesto, o sea, no tiene experiencia, y había la duda. Pues finalmente demostré que podía con eso y podía con más. Sí, claro. Y creo que así va a pasar. Mis compañeras del gabinete, algunas de ellas son muy jóvenes, van a tomar experiencia, y conforme pase el tiempo estoy segura que va a ser un gabinete de mujeres muy exitosas. Y lo han demostrado, o sea, a pesar de que llegan un poco adelantadas de tiempo también por las cuestiones políticas y que se fueron acomodando, llegaron y con poco presupuesto, porque aún no se asigna. Sí. Y aún así no tienen que parar, o sea, tienen que empezar desde ya. Las veo a todas muy activas, a todas haciendo labores, por un lado de planeación, por otros lados de ejecución, cerrando el ciclo del año, que es un año difícil porque llegas al final cuando ya no hay presupuesto, cuando ya lo único que te queda es entregar el estado financiero del fin de año y planear lo que viene, por lo que hicieron los demás. Es correcto, sí. Y así nos ha tocado. Bueno, pues estamos informando nuestras juntas directivas, pues no lo que hicimos nosotros, sino lo que hizo la anterior administración, pero con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y sobre todo con una idea muy clara de hacia dónde vamos, porque la gobernadora nos ha dicho claramente qué quiere hacer y qué le quiere entregar a Aguascalientes al final de su sexenio. Y en eso estamos, Wendy. ¿Cómo es trabajar con Tere Jiménez? Mira, Tere tiene una gran ventaja. Creo que es una gobernadora que nos da muchas libertades a los titulares de las áreas para poder hacer, recrear, proponer y ejecutar. Y eso es muy valioso porque eso te permite a ti en lo personal, como titular de un área, pues ser muy proactiva y poder incluir muchas voces. Sí. Nos ha permitido, en el caso mío, por ejemplo, que sea el área del instituto quien esté pues, sugiriendo una política educativa muy puntual, y abrirnos a poder escuchar distintas voces. Sí, claro. Es una mujer que le gusta construir alianzas, sumar, y eso nos facilita la tarea, porque no tiene fobias. Exacto. ¿Sí? Eso es muy importante. Muy bueno, sí. Y no tener fobias, ni venir cargando los costales de dificultades anteriores, claro, o de conflictos. Pues eso nos ayuda a que finalmente hoy, en el caso del instituto, pues hoy estamos sumando a muchos académicos, intelectuales, expertos en educación, para que nos propongan qué vamos a hacer en los próximos 5 años en materia educativa y cómo queremos entregar el Estado. Y eso nos va a permitir presentar un programa de educación del 23 al 27, que estoy segura va a dejar huella
y va a permitir que la gobernadora cumpla su objetivo de que la educación de Aguascalientes esté en los primeros lugares del país. Excelente, no, y contigo al frente sin duda se logrará, porque llegas a un instituto que es monstruoso en el sentido de grandioso, pues de enorme, y con muchas cabezas. Pues es una institución compleja, Wendy. Sí. Mira, de entrada son 28,000 trabajadores entre docentes, personal administrativo y de apoyo a la educación. Es personal en su mayoría, es un personal que de acuerdo con la ley de educación es un personal que tiene permanencia. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que sus espacios laborales se los ganan a través de concursos, a través de promociones horizontales o verticales, es decir, un maestro no puede ser restituido o quitado de su trabajo a menos que haya una causa verdaderamente fuerte. ¿Qué nos obliga a hacer eso? Bueno, pues nos obliga a estar en una permanente motivación con ellos, un estímulo permanente para la superación y para hacer bien las cosas, y esa es una de las labores más importantes. Sí. Y en ello creo que una parte muy estratégica es la relación que construyes con el sindicato, porque al final tu personal, el 99.9% de tu personal está sindicalizado y en un sindicato que es muy poderoso, es un sindicato nacional muy con el cual o caminas de la mano y construyes una relación de colaboración y de trabajo en conjunto o simple y sencillamente no avanzas al ritmo que tienes que avanzar. Y yo me he propuesto, por indicaciones de la gobernadora, a ir fomentando una relación que nos permita que podamos acelerar el paso en materia educativa. ¿Ha sido complicado tener este acercamiento con el sindicato? No, yo tengo que decir la verdad, no fue complicado. Cuando la gobernadora me formalizó la invitación a que me integrara al instituto, obviamente lo primero que planteé es la necesidad de tocar el tema con el sindicato y que nos permitiera ver condiciones de cómo vamos a trabajar, y por supuesto me dijo adelante. Y bueno, ella tiene una relación muy cercana, de mucha comunicación con el sindicato, cosa que también facilitó las cosas. No, hoy por hoy vamos construyendo esa relación, un equipo de trabajo que la verdad está siendo integrado por mujeres, hombres del sector educativo con mucha experiencia. La directora, por ejemplo, de Educación Básica, Wendy, la maestra Lolita Romo, es una mujer que ha hecho una carrera muy respetada en el gremio, una mujer con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y eso a mí me fortalece mucho, el estar acompañada por los expertos. Claro, te facilita el trabajo. Muchísimo. Sí, claro. Y en este sentido, los maestros te quieren. El alcance que tengo yo con las jefas de familia que hablan de sus directivos, encantados con la presencia tuya. Fíjate que yo percibo un buen ambiente. Evidentemente, pues como todo personaje polémico y político, como lo soy yo, porque lo soy, pues debo tener quien me quiere y quien no me quiera. Digo, pensar que te quiere el 100% es un error, ¿verdad? Sí. Lo que sí creo es que primero hay respeto, hay una comunidad de maestros y maestras que me conocen de muchísimos años, muchos, ¿eh? O sea, yo tengo 35 años en el servicio público, con la mayoría de ellos he tenido en algún momento de mi vida, Wendy, alguna relación de trabajo, de colaboración en el municipio, en mis campañas. Entonces, llegué a un gremio de verdad en donde me encuentro muchísimas maestras y maestros conocidos con los que he trabajado y con los que he hecho algo en conjunto por Aguascalientes. Claro, un trabajo en y conjunto. eso nos facilita sin duda esa relación. Y sí percibo un buen ambiente. Estos días, ayer que tuvimos, por ejemplo, nuestra posada con todos los supervisores, con los titulares de los ISAIs, que son, hay que decirlo, son la estructura verdaderamente que le da sostén y que le da perfil y que puede permitir potenciar la educación. Son esa estructura con la que me reuní ayer. Sí. Y la verdad, un ambiente muy comprometido, un ambiente muy motivado para poder hacer grandes cosas. Y creo que este capital humano es el que nos va a permitir cumplir la misión y la visión de lo que queremos hacer. ¿Qué está exigiendo actualmente el magisterio? Porque siempre traen una exigencia y año con año la repiten y la aumentan un poco. Fíjate que las exigencias del magisterio no tienen que ver con dinero. Yo creo que ahí hay una confusión en la sociedad y es importante aclararlo. El sindicato actual y el magisterio de Aguascalientes
no es ese magisterio centavero al que a veces estamos pensando que existe. No, yo veo de verdad un magisterio y un que alguien sindicato. nos vende esta idea, ¿no? Y que a lo mejor así era, ¿eh? Que a lo mejor así era. Yo no digo que no fuera así. A mí lo que me está tocando encontrar es un magisterio que quiere el respeto de la autoridad, por supuesto. Quiere sí que se cumplan los acuerdos que están establecidos en las minutas sindicales. Quiere, por supuesto, que haya comunicación y colaboración. Y sobre todo quieren ser tomados en cuenta. ¿Y qué sentido? Que cuando tú decides y defines una política educativa, los escuches, porque al final es cierto, ellos son los que más saben del tema. Y los que están al frente, claro. Y son los que al final dan la cara en las aulas y son los que dan la cara en una escuela. Entonces, eso es justo lo que estamos haciendo, Wendy. Estamos levantando de entrada de abajo hacia arriba todo el diseño de la política y sobre todo las estrategias y las acciones que vamos a implementar. ¿Y qué les aporto yo, Wendy? Y eso creo que ha sido una cosa bien interesante. Y les decía yo ayer, y lo quiero decir aquí con tu público. Sí. Yo les decía que a veces creo que ha sido muy saludable quien hoy dirige el instituto sea una persona ajena en el sentido de que no formo parte de esa historia del magisterio. Sí. ¿Por qué? Porque llegamos con una visión distinta, porque le incorporamos innovación y porque al final le incorporamos una experiencia de la administración pública, a lo mejor más asentada en indicadores, ¿sí? Más asentada en una política en base a resultados, de lo que yo me he formado en mis distintos cargos. Y al ponerle esos ingredientes, entonces sumamos la experiencia de muchos años a la manera de hacer las cosas de toda la vida, a una manera de hacerlas más innovadoras. Y creo que eso va a dar resultados. Y eso lo estamos empezando a ver. Por ejemplo, yo soy muy de hacer políticas, yo les llamo de acupuntura política, como acupuntura social. Puntual, ¿sí? Exacto, sí, muy puntual. Para mí, el hacer una política pública de acupuntura muy puntual, muy precisa, nos permite que cuando ves el problema así y haces soluciones genéricas, resulta pues que a lo mejor te funciona aquí, pero en el resto no. Ajá. Entonces, cuando tú diseñas una política educativa muy puntual y vas identificando dónde están los males y haces los remedios correctos para esos males, entonces logras que la educación, en este caso, pueda crecer más pareja en todos los niveles. Sí. Esas cosas que estamos innovando en el diseño nos está permitiendo hacer, por ejemplo, esto. Hoy tenemos identificados a los 19,000 jóvenes, niños, niñas, que no regresaron a la escuela después de la pandemia. Bueno, tremendo, un número impresionante. Es un número muy grande. Si pensamos 19,000, simplemente, pues sí, porque 19,000 al final nos representa casi el 1% de los 190,000 que están en básica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, Wendy, el hacerlo así, nos va a permitir realmente lograr los objetivos. Claro. Que no haya un niño, una niña, un adolescente en edad escolar que no esté en las aulas. Exacto. Que no esté en las aulas, porque el lugar de los niños y las niñas son las aulas. Son las escuelas, claro. No son las calles, no son pidiendo ahí en el crucero, ¿sí? Era muy paradójico ver bares, restaurantes, antros abiertos y escuelas cerradas. Centros comerciales abiertos, parques abiertos. Y escuelas cerradas. Sí, caray. ¿Sí? Y entonces el reto que tenemos ahí es, uno, pues regresar a todos los niños, niñas y adolescentes a las escuelas. Segundo, ¿hay consecuencias de la pandemia? Claro que las hay. Y graves, pero tenemos que recuperarnos. Hay retrocesos de aprendizaje que se estiman, de acuerdo con el Banco Mundial y de acuerdo con la UNESCO, de un retraso de 2 años de aprendizajes. Y sí. Hay consecuencias para una generación que si no las atendemos ahorita, que si no aceleramos el paso y no hacemos medidas pedagógicas adecuadas para que aprendan todo lo que dejaron de aprender y se pongan al día, entonces esa generación va a tener ingresos, pues se dice que ingresos del 12% menos que lo que ganan actualmente los jóvenes, que ya de por sí es poco, ¿verdad? Sí, claro, aún con el 20% de aumento. Aún que no con más, eso, no, pero... ¿sí? Exacto. Porque al final aumentar los salarios por decreto lo que te trae es una inflación tremenda, como la que estamos viviendo como la ahora. que estamos viendo. Sí, entonces, por un lado le subes y por otro lado te lo quita el incremento de los precios. Impresionante, ¿Sí? claro. Entonces, el hacer este tipo de cosas, el establecer indicadores más pertinentes para saber en dónde estamos parados en la educación, nos va a permitir también
medirnos de manera muy clara Sí. lo que estamos haciendo. Hemos tenido además y estamos construyendo una relación cercana con el gobierno federal, Wendy, porque la política educativa finalmente pues también tiene un diseño nacional y luego tenemos un marco de maniobra nosotros para poder incorporar lo que Aguascalientes necesita, lo que Aguascalientes demanda. Sí. Y en esa tarea hemos estado muy de cerca con la Secretaría de Educación Pública, con la secretaria Leticia Ramírez, que ya nos hizo además el favor de visitar Aguascalientes. Sí. Y tuvimos un recorrido con ella en las escuelas. Eso a mí me gustó. Directamente allí. A mí me gustó. Claro, que porque en no lugar de solo los en la grandes oficina. eventos, Ujú. nos fuimos a las escuelas. Tocamos telebachilleratos, escuelas primarias, tuvimos mucho contacto con maestros en los comités técnicos y ello creo que nos va a permitir que los problemas y lo que estamos planteando para solucionarlos podemos encontrar ahí con el gobierno federal y más apoyo para Aguascalientes, ¿no? Fíjate, tocas un punto muy importante porque esta relación con el gobierno federal que pareciera resquebrajada desde Sí. hace años, hoy cómo la visualizas tú y cuál es el reto para... Yo creo que sí se quedó una relación bastante complicada con el gobierno federal y yo creo que tenía que ver un poco con el estilo del gobierno de Martín Orozco, ¿no? Hay que decirlo. Era un permanente choque Sí. en muchos sentidos. La gobernadora Tere Jiménez está haciendo justo lo contrario, ¿sí? Diálogos, cercanía, comunicación, una propuesta muy Consensos. puntual Ujú. de decir, a ver, si ustedes me ayudan con esto, pues yo le pongo esto. Claro. ¿Sí? ¿Cómo Eso- debe ser? Un sumar, un ganar, sumar, ganar. ¿sí? Y creo que es la manera como se tiene que hacer, porque Aguascalientes y ningún estado de la República puede solo. Este es un país centralista. Este es un país en donde los impuestos los absorbe la federación y luego la federación te regresa lo que quiere, ¿sí? Sí, claro. O lo que de acuerdo con el convenio de coordinación fiscal te toca, que nunca es lo justo. te toca, exacto, lo te que debiera corresponde, tocar, claro. ¿sí? Ujú. Entonces, de que hay que tener una buena relación, hay que tenerla. Justo la presencia de nuestra gobernadora con la secretaria iba en ese sentido. ¿Qué necesitamos hacer, Wendy? Mira, te lo voy a poner bien fácil. En los últimos 12 años, Aguascalientes ha sufrido un retroceso en cobertura de educación básica. 12 años. 12 años, ¿sí? Es decir, no hemos construido las escuelas necesarias para poder absorber la demanda Sobre de todo en el nuestros niños. oriente. Justo por eso. Sobre ¿sí? todo en el oriente. Justo por eso, porque la ubicación y la demografía de la ciudad fundamentalmente se movió al oriente, Sí. y entonces todas las escuelas del centro se quedaron vacías. Pero no hemos construido las que necesitamos hacer allá. Allá, claro. Y entonces eso hace que muchas niñas y niños dejen de ir a la escuela. ¿No? Y las mamás, Sí. papás, familias tienen razón en decir, no lo voy a No, llevar hasta pues, el centro. no alcanzan. Cuando, exacto. No, cuando- pues simplemente ni tiempos, muchas mamás ni dineros, y ni papás esfuerzos. trabajan. Entonces, ¿a Sí, qué horas? todos ¿Cómo le trabajan, hacen? claro, sí. Entonces, traemos un rezago de infraestructura, lo que nos mandó al lugar número 12 nacional. Antes éramos siempre los primeros lugares, ¿sí? Entonces, Sí, hay sí que recuerdo acelerar que el era- paso en la creación de la infraestructura en materia educativa de educación básica. Luego tenemos otro boquete en la educación del bachillerato, medible, tan sencillo como que tenemos 2,000 jóvenes que el año pasado pidieron un espacio en la educación pública del bachillerato y no lo tuvieron, porque no tampoco cupieron. hay, exacto, porque tampoco hay las suficientes... Sí, porque no cupieron. Sí. Y entonces son muchachos que a lo mejor algunos de ellos se fueron a la educación privada, pero muchos seguramente no pudieron pagar y se quedaron fuera del bachillerato. Entonces, tenemos que avanzar en eso. Aparentemente mejor me voy a trabajar, o bueno, la Claro. mamá, el papá, por no tenerlos allí nomás de flojos, Pues vete sí. a trabajar. ¿Y en qué trabajan? Si no tienen más que la secundaria. Pues trabajan evidentemente, ojalá fuera como obreros y con servicio y con sus prestaciones sociales. Exacto, pero no es así. Lamentablemente pues no no, es así. no. Los arrojamos a la calle y sin mayores oportunidades o, lamentablemente, y hay que decirlo también, posibles víctimas Pues probablemente. del crimen organizado. Es correcto. Sí, Sí. entonces tenemos que acelerar en esa parte. Y luego tenemos el reto de la calidad de la educación, ¿no? Ese ya es un reto más complejo, porque pasa mucho por la formación de los docentes, porque pasa mucho sobre el funcionamiento adecuado de las escuelas. Les decía yo ayer, Wendy, que si el instituto fuera un tecnológico de Monterrey, por ejemplo, ¿sí? Pues haces
unidades de servicio y le das y los mides a cada unidad de servicio. Es decir, seguramente yo quiero saber que un conglomerado de unas escuelas privadas evalúan cómo está cada una de sus escuelas, ¿no? ¿Qué indicadores tiene? Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos 1,400 escuelas, más o menos, ¿sí? O sea, bueno, pues vamos a medir unidad por unidad. Cada una. Saber de dónde están Sus partiendo para saber a dónde van. Su rendimiento, su estatus, las relaciones laborales, el perfil del director, que no lo podemos mover, ¿eh? Porque son parte de esos derechos de permanencia. Esto está complicado, ¿no? Pero se pueden capacitar, Wendy. Porque, ¿qué pasa, se les puede ayudar a darles esas habilidades que requiere ser un directivo. Sí. ¿Sí? No es lo mismo ser docente en el aula. Sí, que ser directivo. Que ser directivo. Ser directivo requiere, por supuesto, de habilidades blandas, del trabajo en equipo, del manejo de personal, de liderazgo, de solución de conflictos, de tomar soluciones de riesgos, es decir, un pensamiento crítico, pero un pensamiento que solucione problemas. ¿Sí? Analítico y sobre todo de toma de decisiones. Sí. Y con mucha integración de habilidades blandas, como bien lo mencionas. Pues es un directivo. Claro. Y el ser directivo quiere decir que maneja personal, sus propios maestros, maneja la relación con padres de familia, maneja a lo mejor 200, 300, 400 niños, ¿sí? Y hasta más, sí. Y hasta más. Entonces quiere decir que tenemos un reto, formar a nuestros directores de todas las escuelas en esas habilidades blandas y tenemos que ayudarles a ello. Ese es uno de los retos con los que vamos a arrancar el siguiente año. Muy bueno. Cursos, talleres intensos de desarrollo de habilidades blandas a todos nuestros directores de todas las escuelas públicas. Sí, las famosas soft skills que tantos tenemos ahorita, que sí o sí haber adquirido ya desde cuándo, pero bueno, ¿sí? quien por algo no. Es correcto. Póngase. Entonces, tenemos acciones muy puntuales que estamos ya ahorita planeando, los contenidos, cómo vamos a hacerlo, y darles las herramientas finalmente, las que no los tengan, porque hay otros que sí las tienen. Yo les decía ayer, para muchos. No, claro, yo les ponía el ejemplo ayer, pues porque hay escuelas públicas que los padres de familia se pelean porque sus hijos estén ahí. Sí. Entonces yo les decía, ¿qué pasa? Por la directora o el director, pues. Por el director y por el equipo. Y sus maestros. ¿Sí? O sea, es que si está bien la cabeza. Entonces quiere decir que sí se puede. Estructurando, ¿sí? Claro. Que si lo estamos haciendo en esta, si replicamos el buen modelo de lo que se está haciendo bien aquí, lo trasladamos a las demás, quiere decir que sí se puede. ¿Sí? Siempre que cuando eres mamá de hijos chiquitines, ¿a qué escuela? Dicen que tal es muy buena. Claro. ¿Y quién lo dice? Los padres y madres de familia que ahí están, ¿no? Porque la directora es buena. Yo lo escucho y lo veo por todos lados, que hay padres de familia que dicen, no, es que yo quiero que, incluso maestros, yo quiero que mis hijos estén en tal escuela. Claro. Y voy a poner una, por ejemplo, la Jean Piaget, ¿no? Sí. Que está acá por el norte. Sí. ¿no? Entonces, algo pasa ahí, ¿no? Claro. ¿Qué son esas cosas buenas porque que están pasando ahí? Sí, suena que para esa que es la buena. podamos replicarlo. En mi tiempo era la Melquiades Moreno. Exacto, por ejemplo. La Melquiades, ¿no? Y así como esas, ¿no? La Pedro de Alba, o sea, que tienen un prestigio siendo escuelas públicas, porque luego parece que no se evaluaba tanto como ahora. No. Pues sin embargo, es que ahí está. Claro. Y creo que ahí tenemos una tarea importante que hacer, ¿no? ¿Cómo percibes esta tarea, aparte de, no sé, complicada? ¿Cómo ves a los maestros? ¿Con buena intención de sumar? Yo los veo muy motivados, de verdad, muy comprometidos. Creo que hay condiciones para que podamos hacer grandes cosas. Y también veo pues, la disposición de la gobernadora, porque hay cosas que evidentemente van a necesitar de un mayor presupuesto. Claro. No todo es dinero, yo sí creo que se pueden hacer maravillas si logramos tener un equipo docente muy motivado y si los directores y directiva del instituto nos ponemos las pilas. Claro. Hay cosas que tenemos que corregir sin duda, ¿sí? Por ejemplo, yo te diría que uno de los retos más grandes que tenemos como instituto y como Estado es lograr que los padres de familia se involucren más en la educación de sus hijos. Sí. Sí, hay una parte que es inevitable. Si ellos no
se involucran y se corresponsabilizan, el maestro difícilmente puede hacer todo. Algo más. Y es que yo constantemente cuando las mamás tengo las reuniones con ellas, es que en la escuela no se educa, les digo, no, la educación es en casa. Y en la escuela van a adquirir conocimientos. Es correcto. Pero la educación es usted. Entonces tenemos que buscar, en eso estamos ahorita. Tenemos buena relación con los padres de familia, con las asociaciones de padres de familia, pero necesitamos más relación. Necesitamos y estamos construyendo un programa precisamente para poder involucrar más a los padres de familia en el proceso de educación de sus hijos, que me parece que ahí es un pilar que se perdió. En algún momento en Aguascalientes hubo un programa, creo que fue muy exitoso, que se llamaba Escuela para Padres, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese tipo de programas, pues, obviamente actualizados a la realidad del hoy, después de 20 años, pero esas cosas hay que hacerlas porque el otro pilar es justo los padres de familia. Y otra cosa que tenemos que mejorar y que tenemos que desarrollar es un equipo de soporte y de acompañamiento más fuerte a los docentes. ¿Por qué? Porque los docentes de nuevo ingreso son jóvenes pues, que están recién saliendo de las normales, que necesitan más acompañamiento, más asesoría, de gente que tenga más experiencia que ellos. ¿Para qué? Pues para que se vayan desarrollando de mejor manera los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esos dos pilares creo que son los que hoy por hoy tenemos que trabajar desde el instituto para que Aguascalientes pueda recuperar también su posición en el espectro nacional respecto al índice de cumplimiento de la autoridad educativa, que estábamos en el primer lugar en el 2016 y luego caímos al lugar 9 en el 18. Entonces, esos indicadores son los que tenemos que empezar a mover para que podamos entregar buenas cuentas. Volver a crecer. Es que tuvieron o hubo muy buenos dirigentes en algún momento. Digo, no quiere decir que los demás no hayan sido, pero por alguna razón quedaron como desapercibidos. Pero ¿quién no recuerda a un Jesús Álvarez, por ejemplo, al frente sin duda, de la educación? Y yo creo que pasa también hay que decir las cosas, porque haya también una voluntad de los gobernadores, o en este caso de las gobernadoras, para invertirle a la educación. ¿Cuánto presupuesto se requiere para que la educación sea? Que bien dices, no es todo es dinero. No, es el presupuesto, es la dependencia que tiene un mayor presupuesto público, ¿sí? En este 2023 van a ser 11,200 millones de pesos. Y todo el mundo cree que es mucho, pero siendo realista, el tema es que el 96% es la nómina del magisterio, de todo el personal administrativo. 28,000 trabajadores tiene el instituto. ¿Sí? Es lo que te decía, divídelo entre todos los trabajadores. La realidad de las cosas es que se requiere una mayor inversión en cosas como las que yo te comentaba. Acelerar el proceso de creación de infraestructura, que es una necesidad, para que eso nos sirva para poder motivar a la federación a que nos dé más plazas de maestros y maestras y personal administrativo para abrir más escuelas. Necesitamos, por supuesto que sí, invertirle en el tema de la capacitación y formación docente, y luego en la otra parte o por el otro lado, pues atender temas importantes como puede ser el tema del bullying, por ejemplo, del ciberacoso, la parte socioemocional de los alumnos, que también se vio afectada con la pandemia, y que hoy por hoy, pues en el caso, por ejemplo, de las secundarias, pues es básico que tengamos, por ejemplo, psicólogos en todas las escuelas. Es decir, hay cosas que urgen, que son importantes y que son las que yo estoy planteando como retos para los próximos meses, en la medida de que podamos tener más presupuesto para esas cosas. ¿Qué sucede cuando los padres y madres de familia no quieren a un maestro, algún personal? Pues bueno, han sucedido luego situaciones complicadas con algunos que atacan a los niños de alguna manera inapropiada y no los quieren, y como bien mencionas, tampoco los pueden, el magisterio. Digo, hay causales, evidentemente hay causales que sí permiten, por supuesto, que un maestro pueda ser cesado de su cargo, pero esas causales son graves.
Realmente estamos Sí. hablando de circunstancias muy delicadas que esperemos no se presenten, o que si se llegan a presentar, pues se debe de sancionar conforme a la ley, porque ya estamos hablando de la comisión de un delito, ¿sí? Sí. Y eso sí, en automático, pues hace que ceses a un maestro, ¿no? El problema lo tenemos justo cuando no llegas al tema de la constitución de un delito, y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar mucho con los maestros, en la parte psicológica también del maestro, en la atención socioemocional del maestro, que luego se nos olvida, ¿eh? Siempre estamos pensando en la parte socioemocional Del del niño, alumno, sí. ¿sí? Y se nos olvida que también son personas y que necesitan una atención. Entonces, lo que hoy estamos tratando de integrar es un equipo de personal especializado que, por cierto, y agradezco al doctor Galaviz, a la Secretaría de Salud y al Centro Agua Clara, porque la verdad ellos nos están ayudando a formar justo ese programa que nos permita la atención socioemocional de maestros y alumnos, ¿sí? Sí. Porque también lo necesitan, ¿sí? Sí. Y por supuesto, pues hay procesos de sanciones, las hay, la ley las establece, pues la amonestación privada, la amonestación pública, la nota negativa, que implica que un maestro no puede ascender en el escalafón, por ejemplo, recibir beneficios. Esas sanciones se aplican, por lo menos en esta administración hay cero tolerancia. Qué bueno. Y eso ya es una definición tanto de nuestra gobernadora como mía, de que en el magisterio, ni en las aulas, ni en ningún espacio administrativo del instituto puede haber temas de violencia, ni acoso, ni cualquier cosa que vulnere los derechos de las personas que ahí laboramos o a quienes atendemos. Y fíjate que tocas ese tema muy importante porque también hoy este acoso también ocurre de los alumnos hacia los maestros. También. Hoy escucho mucho unas faltas de respeto muy impresionantes de alumnos, del alumnado, Sí, hacia los maestros y la amenaza de no sabes con quién te estás No, metiendo. Y yo digo, no, ay, no, caray, a ver, no. niño. No, pues, y calma. en ese sentido tenemos que respaldar mucho a los maestros. Sí, claro, porque porque son los la maestros autoridad. es la autoridad, y si ellos se conducen con sí, respeto, todos. ellos tienen que recibir respeto de los alumnos. Si no, ¿sí? de pronto digo, ¿qué Claro, es esto? y tenemos que darles también el respaldo porque hoy por hoy también el maestro necesita tener el soporte de su autoridad para poder enfrentar no solamente esos casos, o sea, el caso también de los padres de familia que no entienden en ocasiones que si su hijo se porta mal, pues tiene que también ¿Hay sanciones? tener una sanción, ¿no? Hay Entonces sanciones. hay que llevar este proceso con mucha delicadeza. Con Hoy pincitas, estamos, con cuidado, sí. Wendy, y avanzamos muchísimo. Por ejemplo, ya elaboramos protocolos integrales, es decir, un protocolo único de aplicación para todos los temas de acoso laboral y de acoso sexual. Ya unificamos, porque lo que había eran como criterios encontrados entre el jurídico, entre la Contraloría, entre la unidad de género. Hoy ya logramos unificar criterios, tenemos un protocolo y por supuesto se está aplicando. Y que no existía. Pues y que para los papás, las mamás sobre todo, pues era muy difícil, porque efectivamente llegabas a un lugar y sí aplicaba, llegabas a otro espacio y no aplicaba. te decían lo contrario, ¿no? Ay, sí, qué terrible. Sí. Sí, porque, entonces, eso sí, lo que llegamos y nos encontramos es esta cosa confusa. Entonces ya tenemos esta unificación de criterios, ya tenemos un protocolo de decir, a ver, llega un padre de familia, ¿qué sigue? Se recibe aquí, se levanta la queja, se hace el proceso de investigación. Una vez que se hace el proceso de investigación, pues se aplican las sanciones o se da vista al Ministerio Público en el caso que así lo requiera. Claro. Entonces, si hay un proceso, y luego pues ya tenemos lo que dice la ley, pues las sanciones que se apliquen. Eso ya lo hemos resuelto y hay Wendy, un tema, porque yo sé que tú eres feminista como yo, que planteó la gobernadora del Instituto Nacional de las Mujeres, en una coincidencia, una reunión con ella. El instituto seguramente va a ser la primera dependencia del gobierno estatal que se va a certificar en la norma oficial 025 de equidad laboral. Excelente, ¿sí? excelente. Se lo ofrecimos a la presidenta del INADIM, del Instituto de las Mujeres, Nadine. Nadine Gassman. Sí, claro, como un aporte importante del gobierno del Estado. Y ya empezamos, Qué bueno, porque, ya empezamos. Wow, eso es algo, porque fíjate, desde el Estado hacia la Federación proponerle algo y no al revés.
No, lo vamos a poner y vamos a hacer la primera dependencia del gobierno estatal. Y no sé si el primer instituto, probablemente no, porque me tocó a mí trabajar justo en el proceso de certificación del Instituto de Educación de Oaxaca, nada más que ellos se certificaron en un pedacito pequeño del instituto. Nosotros nos vamos a certificar grande, todo. Monstruoso, Todo, como decíamos. todo. Impresionante esta labor. Va a estar padre, ¿eh? Porque va a estar muy padre porque estás hablando de equidad laboral, no solo entre hombres y mujeres, estás hablando también de la inclusión a las personas con discapacidad. Es lo que te voy a decir, que ampliemos el tema para que no lo vean algunos. No, la como norma. Que, ay, quieren más. No, la norma oficial mujeres mexicana es de equidad laboral en todos los sentidos, ¿no? Hasta accesibilidad física, por ejemplo, ¿no? Que no la hay. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con el niño que le toca el salón en el segundo piso Pues y tiene una discapacidad? Entonces, sí, vamos a trabajar mucho esa parte porque uno de los principios de la educación pública y de la educación en México, pues es la inclusión. Cuando yo estudié Derecho, te decía en el artículo 3 de la Constitución, decía que la educación es laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Sí. Bueno, hoy además de eso, es inclusiva. Claro, ¿sí? se le agregó. Se le han agregado varias cosas. Esta cosa es importantísimo. Porque fíjate, luego, pues, con esta situación que tú le pones número, porque no es lo mismo decir, solo se nos fue el 1%, a decir 19,000. Ahí ya es un montonal. Y tenemos que volverlos a incluir, para que su educación esté respaldada. Si se nos va el 1, se nos va el punto 5, que es más o menos de la educación básica, pues la verdad de las cosas, yo digo que si fuera 1, o fueran 2 o 3, esos son importantes. Todos, claro. Todos son importantes. ¿Cómo llegas recibiendo un instituto después de una pandemia, con una situación, pues con un rezago educativo sí o sí de 2 años? Porque por mucho que hayan, mis respetos para todos los que trabajaron bien, desde casa y desde yo creo que sí aulas, yo creo que sí es un gran esfuerzo. Pero reconozcamos que a fin de cuentas muchas familias no tienen internet, es por ejemplo. La realidad de las cosas es que la pandemia nos agarró a todos por sorpresa, las instituciones no estaban preparadas, y entonces lo que se hizo fue tratar de aprovechar lo que había y con lo que se tenía. Y yo creo que sí hizo un gran esfuerzo. Maestros que no sabían usar una computadora y que tuvieron que aprender. Eso me parecía sí, la cuestión esa de aprender a manejar el Zoom, por ejemplo. Todos aprendimos en la pandemia, o por lo menos de mi generación, pues a lo mejor no estamos acostumbrados a usar eso. Y luego tanta plataforma que empezó a surgir. Plataforma 1, plataforma, ¿no? Entonces, era el reto preparar docentes, era el reto que los niños, eso sí sabían usar todas estas cosas, ¿no? Pero que tuvieran internet, o que tuvieran una computadora, una tablet, hasta un teléfono, ¿sí? En su casa. Entonces, ¿con saldo? Con saldo. Es que qué difícil. Saldo, claro. Qué difícil. O sea, ahorita nos suena la distancia, pero y mira, Wendy, fue difícil. En lo que encontramos en el instituto a nuestra llegada, y eso lo hizo la dirección anterior, fue un estudio, si no fue censal, porque realmente no se aplicó a todos, sí fue muestral. Lo que encontraron ellos, y lo estamos tomando como punto de partida, es que el 60% de los maestros en este diagnóstico manifestaron haber tenido un contacto cotidiano con sus alumnos, digamos frecuente, ¿sí? Pero hay un 40% que nos dijo que no había podido tener contacto con todos sus alumnos. La tenía con alguno, con 2 o 3, pero había otros simplemente por las condiciones de que no tenían una computadora, no tenían un internet, etcétera, no tuvieron una comunicación regular. Es decir, pues les mandaban por WhatsApp las tareas que tenían que hacer de la semana. Y en la casa, si la mamá no tenía tiempo, el papá porque estaban trabajando, pues imagínate. El niño perdido. No había una guía que pudiera sustituir al maestro. Esas cosas son reales, ¿eh? Hoy tenemos un 30% de los alumnas que tienen pérdidas de aprendizaje fundamentalmente en el pensamiento crítico matemático, en lectura, comprensión, ¿sí? Y por supuesto afectaciones socioemocionales. Que son las competencias básicas para poder enfrentar y las la vida. medibles además. Y las medibles. Y sucedía en muchos hogares que a lo mejor la mamá sí, ponte a hacer la tarea,
es que no le entiendo. Y la mamá ni siquiera concluyó la primaria. Exactamente. Ni cómo poderle ayudar tampoco. Sí fue Pues complicado todo Son esto. realidades a las que se enfrentó México y el mundo, y hoy lo que tenemos que hacer es hacer programas puntuales, muy precisos, que es lo que estamos haciendo nosotros. Este programa Los Sueños se construyen en el aula. De verdad, cuando lo presentamos en México, les encantó porque Los nosotros sueños se sí construyen tenemos... en el aula. Porque además es cierto, Wendy, ¿no? Yo recuerdo Ahí de empezamos. chiquita, pues yo empecé a soñar en el aula lo que quería ser de grande, ¿no? Sí, Y qué siempre bonita te frase. preguntan ahí, el maestro te pregunta, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿No? Sí. Y entonces las niñas, los niños empezamos a pensar, y bueno, yo me acuerdo que en aquel entonces decía, pues yo quiero ser policía, o yo quiero ser bombero. Siempre era ¿no? yo creo que... O quiero fíjate ser piloto, o quiero ir a al lo que espacio, aspirábamos. quiero estar en la NASA, no sé. ¿Tú qué decías? Yo creo que yo en aquel entonces yo decía que quería ser ingeniera. Política. No, yo quería ser química. Yo me veía echando así en los Sí. botellitas así de colores, ¿no? No, yo quería ser química. Mira. No sé por qué terminé siendo abogada y ahora, luego después politóloga y luego después administradora, pero Una trayectoria Pero está padre. impresionante. Empiezas a los 23 años Sí. haciendo... como delegada de Profeco, bueno, entré como receptora de quejas, Wendy, en la Profeco, aquí en Aguascalientes, y a los poquísimos meses tuve la fortuna de que me ofrecieron la posibilidad de ser delegada, y fui delegada de Profeco a los 23 años. Por eso te digo, Súper joven. por eso te digo que el hecho de que les demos oportunidades o nos den oportunidades a las mujeres jóvenes es bueno, porque justo es la manera como las mujeres tenemos que hacernos visibles Claro. y como las mujeres tenemos que demostrar que somos capaces de eso y más, ¿sí? Exacto. Y Pues creo que mírate. una de las Mírate. características que además le han dado mucho éxito a la gobernadora es haber integrado equipos de gente muy joven y que se han ido formando y que permiten que hoy, por ejemplo, ella a sus 37 años, pero ya Que tiene también 20 joven. años de experiencia. Exacto, que también muy joven Pues y sí. muy preparada, porque con un doctorado. 20 años de experiencia. O sea, quiere No, decir que pues, empiezas muy joven para poder llegar joven y con eso, la experiencia. eso creo que eso es saludable, ¿eh? O sea, hay Sí, que claro. apostarle en ese A la sentido. juventud. Sí, hay que apostarle. Creo que este gabinete está muy rico porque hay mucha experiencia y hay mucho conocimiento y hay mucha buena actitud. Entonces es una mezcla interesante Pues sí. para poder brindar Oye, Wendy, todo. habemos quiénes le aportamos al promedio de edad, ¿no? Pues es mi caso, el doctor Galaviz, ¿no? Pero fíjate, Armendáriz, ¿no? Pues, a lo toda la mejor somos los experiencia que le pueden somos a lo mejor los aportar. más viejos del gabinete, pero le aportamos mucha experiencia. Pero claro. imagínate todo lo que tienen. Bien mencionabas la alianza que están haciendo tú y el doctor Galaviz, por Sí. ejemplo, porque a lo mejor alguien, no digo que no, pero a lo mejor alguien más joven a lo mejor no captaba esto que mencionabas. No, la verdad es que estamos haciendo alianzas Gracias. con muchas áreas del gabinete. Con salud, pues es una relación obligada además, pero si encuentras el eco de lo que, De la lo que tenemos propuesta. como prioridad, pues entonces ahí estamos trabajando ya en temas socioemocionales, estamos viendo en la posibilidad a futuro, probablemente no vaya a ser este año, de implementar algún programa de alimento más saludable para un sector de la población educativa más chiquita, que es la edad en donde necesitamos garantizar que los niños estén bien nutridos para que Sí. puedan realmente tener un aprendizaje. Si no, pues desaprovechamos el 70% del tiempo de los niños, si no están bien Sí, no tienen- alimentados, ¿no? Y fíjate, una característica súper importante. ¿Cuántos Entonces, niños llegan sin entonces, desayunar? Esa parte le hemos estado trabajando también con salud. Estamos trabajando, por supuesto, con la Secretaría de Desarrollo Social, con Pati Castillo también muy de cerca, porque ahí hay un tema bien importante. El combate a la pobreza, pues uno de los indicadores tienen que ver con la educación, ¿no? Muy Sí. importante. Sí. Entonces, hay de este alinearnos, ubicar en dónde están los niños que no están en la escuela, nos ha ido permitiendo que hoy por hoy vayamos trazando ya una línea de trabajo
de qué nos toca hacer a nosotros como sector educativo para que las 34,000 personas y sus familias que están en pobreza extrema, por ejemplo, pues los ayudemos a salir de esa brecha, extrema, para ¿no? que arranquen, para que Parejo en la puedan vida, ¿te crear sus acuerdas? propios destinos. ¿Te acuerdas aquel padre programa que se llamaba Arranque Parejo en la Vida? Sí. Bueno, pues yo creo que el arranque parejo en la vida es la alimentación desde la infancia y la educación. Claro. Entonces, es un poco por ahí. Estamos trabajando ya con Pati Castillo, pues estamos trabajando obviamente con toda la parte de seguridad, que es muy importante, en la parte preventiva, tanto por la seguridad de las escuelas como la seguridad para que los niños y los adolescentes lleguen a las escuelas, como la parte de la prevención de adicciones, la parte de ciberacoso, es decir, tiene que haber una relación interinstitucional. Y con todo el Pues, gabinete prácticamente. Pues educación es muy transversal. Lo jalas para contigo. a todos, ¿sí? Educación es necesariamente muy transversal. Si hablamos, por ejemplo, de relación con los municipios, pues las escuelas están en los municipios, ¿no? Claro. Y se necesita trabajar con ellos. Ayer estuvimos, por ejemplo, con el alcalde de Calvillo, por cierto, muy dinámico y con un tema muy puntual. O sea, Calvillo es el municipio que tiene los peores indicadores de educación. Mira. Sí, es el que tiene más deserción. Paradójicamente. Pues sí. Es el municipio que más suena y que más Pues, económicamente pujante. como empujante, pero ahí hay una realidad a la que hay que diseñarle un traje a la medida. ¿Qué pasa en Calvillo? Bueno, en Calvillo hay un ideario colectivo en los jóvenes de que su destino es irse a Estados Unidos. En casi todos los municipios, Sí, ¿no? porque ahí hay generaciones y generaciones de migrantes que luego regresan exitosos. Entonces, pues ahí hay que trabajar con ese imaginario colectivo, Sí, claro. de cómo les hace sentido a los jóvenes de que estar en la escuela, educarse les puede permitir incluso mejor vivir y tener mejores trabajos allá, donde quieren estar, pues. Es decir, y probablemente en el camino los convenzamos de que se queden, pero... Para que empiecen a soñar en el aula. Pues claro, Aquí. que empiecen a soñar en el aula. Sí. Que se sueñen si quieren como empresarios exitosos en Estados Unidos, pero que se sueñen en el aula. Estoy segura que el día de mañana pensarán que pueden soñar aquí en México, ¿no? Claro. Esas cosas tenemos que... Es lo que te digo, es como hacer un diseño especial para cada segmento. Sí. Habrá la posibilidad que desde el Estado se generen cambios hacia la Federación, porque creo que nuestro sistema escolar ha quedado también un poco obsoleto. Hoy los niños necesitan saber habilidades blandas, otras cosas, Sí. porque seguir Bueno, con el mismo... nosotros vamos a insistir mucho, y en la reunión con la secretaria el día de antier lo pusimos en la mesa. Por ejemplo, para nosotros es muy importante el tema de intensificar la cobertura del aprendizaje del idioma inglés en las escuelas primarias, ¿sí? Llevamos pero una apuesta, fíjate, llevamos ¿por qué? una apuesta en el sentido de decir, nosotros estamos dispuestos a ponerle peso por peso para poder recibir más dinero de la Federación. Qué bueno. Llevamos, por ejemplo, una necesidad que para nosotros es imperiosa, porque Aguascalientes es un estado industrial, es un estado pujante, Sí. que necesita formación de recurso humano acorde a lo que su economía quiere. Entonces necesitamos más ingenieros, necesitamos más universidades tecnológicas, necesitamos, es decir, alinear Y con carreras, la educación superior ajá. a lo que requiere el mercado laboral, no solamente estatal, sino regional y, si se quiere, hasta internacional. Entonces, esas cosas, pues de una u otra manera, pretenderemos incidir en lo que en México traen como prioridades, ¿no? Fíjate, y eso es algo muy importante, porque Aguascalientes pertenece al Bajío, y el Bajío es una apuesta impresionante en el país. Hoy por hoy es el motor económico. Es un motor yo creo que sí le económico. estamos ganando al norte. Es un motor económico muy potente. Muy fuerte. Y necesitamos a nuestros niños, jóvenes y Sí. adolescentes. Entonces, esas activos, cosas, soñando. nosotros estamos acercando soluciones, propuestas, alternativas, y más de alguna seguramente puede
volverse atractiva para que el gobierno federal la pueda replicar, ¿no? ¿Cómo ves a la titular de gobierno federal en educación? Muy sensible, ¿eh? ¿Sí? Muy sensible, muy comprometida. De verdad, a mí me dejó una grata experiencia, digamos un muy buen sabor de boca su visita aquí a Aguascalientes. Te voy a decir porque creo que tiene muy claro pues, lo que quieren en la política educativa, que es básicamente una política muy inclusiva y muy generadora de oportunidades en quienes más lo necesitan. Y esa es una parte con la que yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que la gran vocación, el espíritu de la educación pública es ese. Uh-huh. Tiene que ser un instrumento igualador. Sí. Tiene que ser una herramienta de política social. ¿Sí? Ahí Al final. Empieza, claro. ¿Sí? Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que nos identificamos muy, muy bien en esa parte y creo que vamos a poder trabajar muy, muy de la mano. Contigo yo creo que todo el mundo puede trabajar muy de la mano. Bueno, yo creo que le ponemos tu capacidad, tu talento, tu trayectoria, tu conocimiento. Y hay que encontrar los puntos de qué? encuentro, Wendy. La tarea nuestra es encontrar esos puntos donde podemos coincidir para que podamos potenciar las cosas. Hay cosas a lo mejor en las que no vamos a coincidir, pero bueno, que no se vuelvan un obstáculo para avanzar, ¿no? Para trabajar en las coincidencias y limar un poco las simplemente que no se vuelvan un obstáculo, claro. y que tú puedas avanzar y que pueda avanzar la educación en Aguascalientes. Mi querida Lorena, sé que traes una agenda impresionante, pero un mensaje poderoso para las mujeres. Encantadísima. Y hombres, por supuesto, pero las mujeres. Bueno, primero, de verdad, decirles que estamos muy comprometidos con la educación de Aguascalientes. De manera muy especial, las mujeres creo que podemos representar una visión distinta de cómo hacer las cosas. Sí. Quizá por la sensibilidad, por el hecho de ser madres, hay cierto componente de mayor afinidad a los temas sociales, y la educación, yo insisto, es un tema eminentemente social. Entonces es un compromiso fuerte el que tenemos, un compromiso también de género, porque yo soy de las que creo, Wendy, y hay que decirlo, que las mujeres estamos obligadas a hacer bien las cosas, porque eso genera a todas las demás mujeres esa sombra maravillosa que les permita también a ellas seguir avanzando. Sí, y de verdad, qué bueno que ustedes, las que están en el gabinete, nos van a dejar la puerta abierta para otras. Debemos dejar la puerta abierta. Creo que ese es el gran reto que todas las mujeres en la política y en el gobierno tenemos. Debemos ser y somos una oportunidad para que muchas más mujeres se puedan incorporar a la vida política, a la vida administrativa, si eso es lo que quieren. Claro. ¿Sí? Pero que empiecen a participar. El empoderamiento de las mujeres tiene que ver con su participación en todas las áreas sociales, desde tomar decisiones en su casa. Todas. Así y bueno, pues enhorabuena a las mujeres y enhorabuena porque sigamos trabajando intensamente por erradicar la violencia histórica que contra las mujeres hay en el mundo. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias aquí a ti, en Wendy. este estudio. Un gustazo. Un gustazo para mí.